Hola, bienvenidos a estos debates de comercio exterior y hoy con un experto invitado, Rubén Darío Victoria Díaz, profesional en negocios internacionales, especialista en comercio exterior, con 20 años de experiencia en diferentes operadores, tanto agentes de aduana, importadores, exportadores, agentes de carga a nivel nacional y a nivel internacional. Hola Rubén, gracias por aceptar esta invitación. Fabián, buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar acá en estos debates. Mucho lo que hay que decir, mucho lo que hay que aprender y lo que hay que debatir. Empecemos con un tema polémico. Los errores que cometen las empresas al momento de hacer importaciones y exportaciones. ¿Cuál consideras desde todo lo que llevas de experiencia que es el primer error que tienen las empresas? Bueno, hay muchos. Sí. Pero para mí, desde mi punto de vista, el principal error que cometemos, incluyendo tanto importadores como exportadores, es el desconocimiento de los términos de negociación internacional. Sí. Incoterms, digamos que puede ser el punto firme en donde toda negociación se tiene que dar. Pero hay personas que están cometiendo muchos errores en la cual cuando ya salen o llegan mercancías, ¿sí?, sin ese conocimiento, pues se pueden presentar muchos errores a nivel internacional. Ya han mencionado ese punto importante y menos mal que no lo mencioné yo porque mismo diría, no, pues con un trainer, pero la cantidad de errores que hay en los Incoterms es tremendo, desde la utilización del medio de transporte, desde la negociación, desde el total de las obligaciones. Sí, este contrato y esa negociación es vital y estoy completamente de acuerdo contigo desde la utilización de él. ¿Qué otros errores? Pues no determinan los seguros. ¿Por qué? A veces he visto y he asesorado empresas en las cuales me dicen, no, es que yo compré CFR. La mercancía llegó CFR. Y una eventualidad, no, es que el seguro ustedes tienen que pagar. Por ese mismo desconocimiento ha llegado a fallar muchas operaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa parte de los seguros. Y en el grupo de la C, donde muchas veces el vendedor cree que tiene su obligación por el hecho de pagar el flete y son cosas completamente diferentes. Yo quiero colocar un error. Tú me dices, ¿estás de acuerdo si lo colocamos de segundo? El desconocimiento que tiene en la información que tiene un documento de transporte. Total, Fabián, porque a medida que va pasando el tiempo, todos los documentos de transporte, llámense guías aéreas, llámense BLs, llámense cartaporte, han sufrido pequeños cambios, ¿sí? Uno de ellos, los principales, es que no están colocando la subpartida arancelaria o la clasificación arancelaria en el cuerpo del BL. Y todavía hay un debate en eso, que si se debe poner o no se debe poner. Exacto. Desde mi punto de vista, sabiendo que la clasificación arancelaria es un lenguaje común internacional para la logística, ¿cierto? Para mí se debe poner, tanto en guías aéreas, en BLs y en cartaportes. ¿Por qué? Porque es que eso a mí me está dando como asesor también, o podemos decir, como un agente de carga, como una agencia de aduanas, me está diciendo qué producto estoy llevando ahí. Tras de eso, esa clasificación arancelaria también le sirve mucha información a la agencia de aduanas. ¿Podríamos incluir la clasificación de las mercancías? También, totalmente, porque todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de Aduanas, todo lo que viene con el estatuto aduanero, todo lo que viene con la clasificación en sí, los productos no son los mismos, ¿cierto? Obviamente el capítulo y el subcapítulo me están diciendo a mí, vean, es que este producto pertenece a esto. Pero a veces el desconocimiento en la clasificación arancelaria, Fabián, va a llevar muchos errores. Porque dicen, no, es que estoy trayendo un ejemplo. Almendras, ¿cierto? Pero entonces, ¿las almendras qué son? ¿Almendras para siembra? ¿Almendras para consumo humano? ¿Almendras sin cáscara? ¿Almendras con cáscara? Ahora, vámonos con uno de los productos, digamos que en una época fue una sensación, glutamato monosódico. Eso es un producto que nunca se me va a olvidar. Muchas veces lo confunden con sal. Y no es sal. O sea, que su clasificación arancelaria lo estaban metiendo como sal. Pero no es así. O sea, que ese término cambia directamente. También me refiero en la clasificación al tipo de carga al momento de postar el BL.
si es peligrosa, si no es peligrosa, es relevante. Y acuérdate cuando estaba en la parte de operador, es un error que cometen los generadores de carga al dar esa información. Mucha gente la comete. ¿Por qué? Resulta ser que el tipo de carga es muy importante. Sí, sabemos que tenemos carga contenerizada, carga unitarizada, carga lanet, pero también hay carga extradimensionada, que a veces vienen los costos ocultos. Digamos, no, es que es un overweight. Y a veces, no, pero es que no pesa más de 1 tonelada. Mentiras, pesa 1,5. Y si vamos mandando eso aéreo, claro, te cobran. Ahora, cargas peligrosas. Confunde muchas veces una pila, una batería en litio, y es carga peligrosa clase 9. Es un misceláneo. Es peligroso. Y está firmado ante la OASI y ante la ONU. Entonces, a veces las personas cometen ese error. No, pero es que estoy mandando el carrito de pilas en la batería, pero vienen con las pilas. Señores, error en clasificación arancelaria, porque es que tiene que clasificar las pilas aparte, el carrito aparte. ¿Sí o no? Tras de eso hay que hacer un check-in o un checklist y montar una declaración, ¿sí? O un shipper declaration, para colocar las pilas y dar a entender tanto al capitán o al marinero principal, ¿cierto?, que es carga peligrosa. Ok, ya vamos 2, casi 3, porque metí en la clasificación. Total. ¿Qué otro error? Adecuación en el empaque de embalaje. Muchas veces me pasó hace muchos años, te lo puedo decir, cuando trabajaba en un agente de carga internacional. Dice, no, es que voy a mandar zapatos. Vamos con el producto más común, zapatos, voy a importar zapatos. A veces, cuando hablamos del empaque y el embalaje, tenemos o no debemos de olvidar la unitarización de la misma. ¿Por qué? China, como ellos quieren optimizar contenedores en espacios, te meten todas las cajas, ¿sí? Te meten mercancía, algo que más pueda. No te están unitarizando. ¿Por qué no utilizan? Porque es que es el costo, vamos a mandar más. Y porque tiene personal para poder cargarlo de esa manera. Pero en Colombia y a nivel internacional, que somos un poquito, yo lo puedo decir que somos no complicados, sino estrictos en la logística. Y en este caso, en todo lo que tiene que ver con la utilización de la carga, porque yo prefiero que mi carga llegue sana, llegue bien, que no sea extraída. Entonces, a veces me están provocando, no, es que como los contenedores hacen mucho calor, 52 grados centígrados internos, ¿cierto? Te pueden venir el cartón. Entonces no te están provocando unas láminas o cajas de cartón, ¿sí? Que no son ni tipo A ni tipo E, que te pueden resistir todo lo que son el apilamiento, la humedad, calor y demás. Entonces están provocando cualquier tipo de cartón, entonces te está llegando tu mercancía un poquito ya. Ahí he manejado casos también, por ejemplo, que para poder hacer el trincaje adecuado en el contenedor, cogen cualquier tabla y con cualquier tabla llegan, la trincan en el contenedor, llegan a otro lugar y tienen que o devolver esa tabla en un full container porque no permiten que se venga en un LSL, no permiten ir el aéreo, por no tener las maderas certificadas o por desconocimiento del personal al momento de trincar. Ahora, una de las cosas ahí con el empaque de embalaje, cuando no tienen en cuenta el peso máximo que se resiste o que es permitido en cada país en las carreteras. No es lo mismo lo que permiten en Colombia, a lo que permiten en Costa Rica, a lo que permiten en República Dominicana, en Estados Unidos. Entonces, esa mala comunicación, de nuevo, volvemos al inicio, es vital. Exacto. Mira que cuando nosotros muchas veces hacemos todo lo que tiene que ver con el peso total de la mercancía, sabemos que un contenedor, su peso máximo, pues no sé, algunas personas dicen unos pesos, sí, otros navieras te pueden decir, naviera X, te dice que el peso mío es tanto, digamos que sea 28.5 toneladas peso máximo, sin atar, solamente el peso de mercancía. Sabemos peso bruto como general, con empaque, con embalaje, con todo. Estaríamos hablando de 28.5 en eso. Sí, con todo. Entonces, ¿qué pasa? Las estivas, por lo general, hay que saberlas ubicar. En el trincaje, como decís, entonces, ¿la estiva es apta o no es apta? ¿Será que está certificada o está certificada?
Entonces, cuando hablamos de la certificación, la NIMF 15, que es la que me está diciendo si es apta para exportación o no. Sí, entonces todas las estivas que viajan a nivel mundial en esa parte de la logística son certificadas. Entonces, mandar estivas en un contenedor muchas veces vale más caro, ¿cierto? Ese límite, por lo general, yo tengo que adecuar ese tipo de mercancías directamente desde la estiva. Entonces, si la estiva me resiste 1 tonelada, pues montenme 1 tonelada. Entonces, ¿cuántas estivas va en un contenedor de 40 pies? ¿A qué altura? Entonces, hay que mirar el cubicaje, el volumen como tal. Entonces, desde allí, ¿cierto? Los límites en pesos de las mercancías, muchas veces uno puede decir, pero es que esto le cabe más. No, es que de acuerdo a la legislación, tanto del transporte marítimo Del país de origen como el del país de y el destino. país de este. Pero en ese caso, la legislación en Estados Unidos es totalmente diferente a la de Colombia. Las carreteras de Estados Unidos se pueden permitir tractomulas de 35 a 40 toneladas. Las de Colombia te permiten 32 toneladas. Máximo, es que también la infraestructura vial. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar directamente cómo vamos a manejar, cómo se va a comunicar esto, cuánto es el tipo. Entonces, el desconocimiento de la legislación es muy importante aprender. Coloco el error sobre la mesa. La elección errada de la empresa transportadora. ¿Sabes que hay muchos importadores y exportadores que dicen, yo contrato el transporte con el broker, ese agente aduanero o ese agente aduanero, dependiendo de cada país, si hablemos a nivel general de Latinoamérica, pero el error de poder seleccionar adecuadamente el agente aduanero, el agente de transporte, no el aduanero, sino el de transporte, los ha llevado a esos costos ocultos o no identificar qué hay detrás del flete. Porque siempre que recomiendo 2 factores para contratar el transporte. Identificar cuál es mi necesidad y cuál es el parámetro o el entorno legal para cubrir esa necesidad. Porque si voy a mover una mercancía que se puede mover por tráfico postal, pues aquí voy a ir del agente aduanero y tengo que buscar una compañía de courier. Yo colocaría ese como un cuarto error. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos todo lo que tiene que ver con los operadores. No siempre, ahí es donde, o sea, te puede hablar de 2 errores de una. El desconocimiento o la contratación de los operadores, pero también el tipo de cargas. O sea, buen bigüeta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que hay que analizar directamente en la logística. Bueno, aquí ya lo voy. ¿Cuál es bueno que maneje directamente la logística, el costo y el tiempo? ¿Sí o no? Si yo contrato, si mi mercancía es de urgencia, ¿sí? Yo tengo que mandarla a él. ¿Por qué? Porque es que la materia prima se acabó, mi cliente está X, Y, Z, todo lo que tiene que hacer para poderle cumplir al cliente, ¿cierto? Ahora, yo lo hago y siempre lo he dicho, bueno, en mis empresas, donde he trabajado. Y en las clases, porque también eres profesor. Gracias, sí, pues los alumnos recuerden todas esas palabras, que es que o sea, siempre hay que prever, o sea, hay que visionar. En la logística hay que planear y hay que ejecutar. ¿Por qué? Yo tengo una mercancía, pero si yo la mando, no, es que yo la puedo mandar marítimo. Sí, pero si es una urgencia. Sí, claro. Entonces, ¿será que compensa muchas veces el costo con la velocidad? ¿Sí o no? Ahí es donde entra esto. Ahora, lo otro, siempre, y yo lo tengo por vicio, contratar transporte terrestre donde las empresas tienen su propio parque automotor. Es lo mejor, disminución de costo, control de la cadena. Tracking, por la trazabilidad del mismo, donde están permutando los contenedores o los camiones. ¿Cuáles son las pólizas que tiene para poder? Y las pólizas totales, que es que la póliza me ha cumplido hace 50 millones y mi mercancía vale 200. Entonces, a veces uno trata de buscar proveedores, operadores o transportadoras que tengan una póliza que al menos te cubra el 85%, 90% de la carga. En esos errores del transporte, hace poco una consulta que resolví, era una venta XCA, Fletter Code, y el importador le decía que le pidiera al comprador que fuera con una carga prepagada. Y les decíamos, pero ¿por qué van a cortar esa guía aérea como flete o un flete prepagado
si es un flete al cobro, o sea, finalmente quien lo va a pagar es el importador. Y eso le puede traer problemas de valoración aduanera a ambos y otros trámites de negociaciones. Tendría que cerrar muy bien, pero ahí mencionamos unos errores bien paradójicos. ¿Y por qué no cerramos con un quinto? ¿Qué consideraría que podríamos colocar en ese quinto lugar de los errores? Preparación y la negociación. De acuerdo. Eso, Ese lo podemos colocar de primero. pues si lo vamos a manejar desde este punto de vista, hablemos así, el primero, el CODIRT. Segundo, el manejo de la documentación, ¿cierto? Tercero, la preparación de las negociaciones. ¿Por qué? Porque es que a veces, digamos, es que ya tengo la fórmula, cerré la negociación. Sí, y los pormenores, lo que decía ahorita, la letra chiquita. ¿Por qué estás diciendo que si la mercancía te la van a entregar ya a un FCA es un flete al cobro? Porque la están mandando repagada. Pero yo porque apuesto que le colocáramos esa en tercer lugar. Yo colocaría primero, porque es que el encontrar es el resultado de una negociación. Y la preparación de una negociación incluye en las partes el conocimiento de todas las obligaciones, pero aparte de la entrega que van a acompañar esa negociación, el medio de pago, cómo va a estar empacada, los documentos que acabas de mencionar. Entonces, donde muchas veces no, es que me incumplió con las características de la mercancía, me incumplió el Incoterm, eso no tiene nada que ver con Incoterm. Eso tiene que ver con la negociación, la comunicación de las partes. Ahí podemos incluir lo que es también las condiciones de etiquetado que entre las partes van a tener. Yo lo colocaría primero. Por eso aquí estamos debatiendo. Listo. Te podría salir la corriente en ese sentido en donde todo lo que tiene que ver con la preparación de la negociación y lleva todo un bagaje, sí, ahí se desprende y ahorita analizando bien y yo digo, podemos tener la razón, pero a veces no, porque es que usted me puede decir, no, Rubén, es que yo la pongo el primero, pero Rubén puede decir, no, yo te la pongo el tercero, pero X persona dice, no, sí, para mí no es tan fundamental, sino más bien el conocimiento directo, porque Es un error, es un error. podemos decirlo así, es que desde dónde nace todo el proceso logístico, desde dónde nace, de la negociación, sí. Entonces, yo te podría decir, para mí puede ser un tercero, puede ser un primero o un segundo, sí. Claro, pero es que ahorita me voy a hablar así, desde generador de carga o receptor de carga, ¿sí o no? Entonces, como receptor de carga, no, bueno, la negociación de usted, para mí lo más importante es el término de negociación, ¿cierto? Dependemos de la cadena. Exacto, porque desde ahí, todo lo que tiene que ver la cadena, entonces yo ya sé en dónde voy haciendo mi trazabilidad. Ah, pero yo ya como generador de carga ya puedo decir, no, es que si es la preparación de una negociación, ¿cómo voy a negociar? ¿Qué es lo que voy a negociar? ¿Cómo lo voy a negociar? ¿Cuál es el medio de pago? ¿Cómo es el modo de pago? Por la investigación previa. Todo lo que tiene que manejar en este sentido. Entonces yo te podría decir, listo, manejémoslo desde los dos ámbitos. Manejémoslo desde generador de carga, manejémoslo desde el sector de carga. Pero es un error, es un error. Una sinergia, creo que esto lo que nos ayuda y para ir concluyendo es esa sinergia en todos los aspectos, desde la investigación, la negociación, los operadores, los terceros que pasan a involucrar dentro de esto. Rubén, palabras de cierre, ¿qué dirías? No sé, el comercio internacional o el comercio exterior, hablemos de la logística, hablemos desde el punto de vista en donde crecimos en esto. Yo digo que para mí no es cíclico, sino que todos los días se aprende. Palabras de una persona que me voy a reservar el nombre, es alguien que me enseñó mucho de logística, me acogió y me dice, Rubén, una vez en la vida no hay que dejarse abrumar. Y más que todo en el medio donde estamos nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque es un medio en donde va a haber errores por doquier. Entonces es mejor afrontarlos con cabeza fría y saber cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Desde mi punto de vista, el comercio internacional y para todos los que estamos en esto y los que están entrando, es duro, sí, al principio, pero ya después de que nosotros aprendamos y estemos con personas como usted y con mucha gente que han pasado por acá, aprender de lo mejor, ¿sí? Entonces, y no agradecido y en una próxima oportunidad estar con otros temas, porque el tema para esto hay demasiado. Y más invitados para que podamos... Y muchos invitados para que nos Suero. Antes de despedirme, quiero tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador,
Liambi Food. Su apoyo hace posible que sigamos trayendo contenido de calidad y relevante para nuestra comunidad. Te animo a que le eches un vistazo a sus productos y servicios. Encontrarás el enlace a su página web en la descripción de este video. Muchas gracias, Rui. Chao a todos. Gracias por escuchar. Chao, feliz día. Chao. Bye bye.